lugar, por favor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a prestar mucha atención, hermano. Esto no es en sí una enseñanza, es una predicación. Amén. Hay una diferencia entre la enseñanza y la predicación. En la enseñanza hay manera de que podamos interactuar. Sin embargo, esto, hermano, no es una enseñanza. Permítame en esta hora que lo haga de esta manera, pero voy a estar predicando. Amén. Entonces yo le pido a todos su atención. Amén. Nadie esté distraído, por favor. Creo que esto es muy, muy importante porque vamos a ver una manera en la que quizá usted no ha visto esta escritura o este pasaje. Amén. Amén. Y me refiero, perdón, hermanos. Al pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 53. ¿Sí? Disculpe la ortografía. Si le entiende, aquí dice Isaías, amén. Tengo letra de doctor, pero vamos a ver sobre este pasaje, hermano, y ojalá podamos entenderlo un poquito más claro de lo que quizá ya lo entendemos. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre la persona a la cual se hace referencia en este pasaje. ¿Ok, hermano? Sin embargo, quiero decirle algo. Isaías 53, muchos lo conocemos, quizá de memoria. ¿Alguien lo sabe de memoria, hermano? ¿Alguien ha leído Isaías 53? Yo casi, pero no todo. ¿No todo? Ok. Pero el capítulo 53, versículo 1, inicia diciendo el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. Ok. Subirá cual renuevo. Ok, etcétera. Este es el comienzo de esta profecía. Sin embargo, hermanos, tal profecía quiero que podamos entenderlo en este sentido. Muchos, al referirnos a este pasaje, decimos: es la profecía de Cristo. ¿Ok? Es una profecía acerca del sacrificio de Cristo. Sin embargo, esta profecía, hermano, no se trata de Cristo. Es decir, aunque esta profecía habla de Él, no se trata de Él. Amén. Amén. Y usted va a ir comprendiendo poco a poco, ¿ok? Sin embargo, quiero que podamos entender, hermano, para que le quiero ilustrar a través del pizarrón, porque quisiera que usted tenga en su imagen este pasaje que se habla y que habla el profeta, ¿ok? ¿Quién es el profeta que está hablando? Isaías, ¿ok? Isaías, hermano, existe en un tiempo en el cual esto es antes de Cristo y después de Cristo. Isaías está profetizando, hermanos. Su ministerio profético está aproximadamente entre el año 700 y 750 antes de Cristo. ¿En qué tiempo? 700 y 750 antes de Cristo. ¿Antes de quién? De Cristo. Y entonces nosotros, cuando vemos la profecía de Isaías, pensamos que Isaías está profetizando, hermano, sobre un acontecimiento que va a suceder aquí. ¿Ven? ¿Ok, hermano? ¿Cuántos lo entendíamos así? Ok. Pero esto no es así.
De hecho, ahorita vamos a verlo en la escritura, pero solamente se lo quiero ilustrar para que lo tengan más claro. ¿Ok, hermano? ¿Qué está hablando Isaías? Isaías está hablando sobre una profecía que inclusive todavía no sucede. Aquí estamos en el año 2023, este es nuestro tiempo, pero esta profecía ni siquiera ha sucedido. ¿Ok? Isaías no está profetizando de lo que va a pasar, sino está hablando, su profecía trata de un acontecimiento que va a suceder y que no ha sucedido, claro está, en un tiempo donde la nación de Israel será salva. La nación de Israel serán salvos. Entonces el profeta está hablando de un acontecimiento, no está hablando de Cristo. Sin embargo, el acontecimiento tiene que ver con una nación en cuanto a Cristo. ¿Ok, hermano? ¿Sí queda claro? Por eso se lo quiero ilustrar. Isaías no está profetizando acerca de Cristo. Lo que él está profetizando es un acontecimiento que tiene que ver con una nación en cuanto a lo que sucedió aquí. Es decir, el profeta está hablando acerca de algo futuro, de alguien que va a mirar hacia el pasado, y entonces vamos a entender la declaración que vamos a ver en Isaías 53. ¿Sí? ¿Está claro, hermano? ¿Qué acontecimiento es este? Es un acontecimiento, hermano, en el cual Isaías ve a la nación de Israel haciendo un gran lamento por su Mesías, a quien ellos rechazaron. Y esta narrativa es una nación que está a punto de ser salva cuando miran lo que hicieron con su Mesías. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? Entonces voy a empezar. ¿Ok, hermano? Por eso quise ilustrarlo para que ustedes lo puedan entender. Isaías no está profetizando acerca de lo que va a ser Cristo. Isaías está profetizando de un lamento futuro, de una nación que rechazó a su Mesías, pero que está a punto de recibirlo, está a punto de creer en él. Y por eso es que vamos a ver las letras que vamos a leer. ¿Ok, hermano? Cuando usted vea Isaías 53, usted ya lo va a ver de una perspectiva distinta. ¿Ok, hermano? Vamos a leer ahora de quién habla Isaías. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. Vamos al capítulo 52 de Isaías. Y lo voy a llevar, vaya conmigo, por favor, al versículo número 13. De hecho, acerca de este personaje que vamos a ver aquí en Isaías, hermano, inicia no en Isaías 53, inicia desde el 52. ¿Amén? Amén. ¿Ya lo tenemos todos? 52, 13. ¿Ok? Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ¿qué, hermano? Exaltado y será puesto muy ¿qué? Ahora escuche bien, hermano, este personaje aquí es Cristo. Amén. Y este siervo sufriente del cual vamos a hablar es Cristo, pero al mismo tiempo el profeta vea que le trata como a Dios. ¿Quién, hermano, en la Biblia es engrandecido, exaltado y puesto muy en alto? ¿Quién? Sino solo Dios. Amén. Y el profeta está refiriéndose a este siervo, el siervo de Jehová, el siervo sufriente de Dios. Está hablando acerca de Cristo. Y entonces cuando habla y se refiere a Cristo, hermano, lo está reconociendo su divinidad, diciendo que Él es Dios, porque nadie fuera de Dios puede ser engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces vemos cómo Isaías se está refiriendo en cuanto al siervo y le está dando prácticamente una característica divina.
alguien que nadie puede tomar a menos que sea Dios, hermano. ¿Ok, hermano? Y dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, ¿qué, hermano? Su parecer. Vea cómo Isaías habla acerca de este siervo sufriente y dice que aunque este es puesto muy en alto, exaltado y engrandecido, también será desfigurado. ¿A quién se refiere? A Cristo. De hecho, la Biblia dice, hermano, que Cristo fue golpeado, azotado, fue escupido, vituperado. Le golpearon el rostro, le golpearon la cabeza, le pusieron corona de espinas. Y la Biblia dice, hermano, el profeta hablando acerca del acontecimiento como tal, dice que él será desfigurado. No habrá parecer en él. El Dios que es exaltado ahora se presentará como siervo sufriente y habla que inclusive las naciones se asombrarán de su desfiguro. Dice el profeta, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Dice, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás fue oído. Hay otras porciones, hermano, en que otras versiones que dicen, él rociará a muchas gentes. Y habla precisamente sobre el rocío de su sangre, al ser prácticamente desfigurado. Pero el rocío es aplicado a muchas naciones, a muchos que, hermano, será aplicada esa sangre. Por eso en otras versiones dice, él rociará a muchas gentes o asombrará. Es una traducción, hermano, pero tiene que ver con el efecto de su obra. Usted y yo, hermano, hemos sido, de alguna manera, entendemos, rociados con la sangre y beneficiados con la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice el profeta que ese será el efecto de su obra. Y entonces inicia en el capítulo 53 hablando acerca de esta obra maravillosa, hermano, que se encuentra en esta parte. ¿Ok? Ahora, antes de llegar a Isaías 53, quisiera que viéramos, hermano, dónde encontramos esta parte. Y me gustaría que lo lleváramos, deje por favor un momentito ahí, Isaías 53, y vayamos a Zacarías, capítulo 12. Versículo número 10. Amén. Y entonces, de esta parte de la profecía, hermano, los voy a llevar a esta otra parte, ¿ok? Donde Zacarías está hablando este acontecimiento e Isaías lo detalla. Zacarías lo profetiza, pero Isaías lo detalla muy bien. Vamos a verlo, versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor de esta manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia y de oración, y mirarán ¿a quién? A mí. ¿Ok? ¿Mirarán a quién? A mí. De aquí mirarán hacia el pasado. ¿Ok, hermano? Porque este acontecimiento, aunque es futuro, lleva una acción que este pueblo hará. Y cuando dicen mirarán, no quiere decir que lo mirarán físicamente, sino que mirarán hacia el pasado la obra de Cristo. ¿Ok? Ahora, lea lo que dice siguiente. Y mirarán a mí. ¿Y qué dice? ¿A quién? ¿A quién qué? Fuerte. A quien traspasaron. ¿Quién fue traspasado, hermano? Cristo. Dice
Vea cómo Cristo mismo habla de sí. Él dice, yo derramaré espíritu de gracia y espíritu de oración. ¿Ok? Aquí está el mismo Señor como Dios derramando espíritu de gracia y espíritu de oración a una nación. Y luego mire lo que dice. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué, hermano? Fuerte. ¿Y qué? Llorarán. Entonces Isaías 53 nos habla de un acontecimiento futuro que aún no sucede, que tiene que ver con un lamento profundo cuando volteen a ver a Cristo. Un lamento profundo, un lloro. No es cualquier lloro, hermano. Es el lloro de toda una nación, la nación del pueblo del Señor, que hasta hoy lo rechazan como Mesías, pero que un día vendrá cuando ellos miren hacia atrás y verán lo que hicieron a su Mesías. Y al ver lo que hicieron, llorarán. Y luego no dice como cualquier lloro, dice llorarán como quien llora. ¿A quién? Hijo unigénito. ¿Cómo se llora a un primogénito? Hermano, no es lo mismo, aunque mucha gente dice que es lo mismo, que todos los hijos se aman igual. Pero llorar al primogénito es distinto, porque ese primogénito fue el que de alguna manera te concedió entender lo que significa ser padre y madre. ¿Sí o no, hermano? Ahora, todos acá, hermanos, acá el portón no tiene nada que ver. Acá, por favor. ¿Cómo se llora al primogénito? Se llora distinto, hermano. Se siente distinto. Aunque todos puedan decir que sienten el mismo amor, es cierto, se siente el mismo amor. Pero sin duda, hermano, el primogénito es aquel que te permitió entender lo que significa ser por primera vez padre y por primera vez madre. Tú ya no sentiste la misma emoción con tu segundo hijo. No sé si me explico, hermano. No que esté haciendo diferencia del amor de un hijo a otro. Simplemente que tú ya no sentiste la sorpresa de ese hijo. Es natural, pero ¿cómo fue la primera ocasión? Fue el que te permitió entender. Tú no entendías como padre porque no eras padre, pero cuando tuviste tu primer hijo y tu madre, que tuviste tu primer hijo, experimentaste los primeros sentimientos de madre. Muchas cosas que ignorabas se dieron a conocer cuando llegó tu primer hijo. ¿Sí o no? Muchos, hermanos, se alegraron con gran gozo cuando llegó el primer hijo. Entonces, cuando se pierde el primer hijo, es distinto, porque tus recuerdos se empiezan a golpear en tu mente de lo que experimentaste cuando llegó ese hijo o esa hija. ¿Me explico? Y entonces el profeta trata de asemejar, o en esta analogía, de un padre que llora a su primogénito cuando muere. Dice, entonces así es reflejado el lamento de esta nación, un lamento tan doloroso, tan amargo por la pérdida. Así será el lamento de la nación de Israel, porque es un lamento que antecede a un arrepentimiento, que antecede a una salvación. Israel, que hoy rechaza a Cristo, su Mesías, su Señor, llegará un día en que creerán en Él. Amén. Y cuando miren atrás y miren al que traspasaron, se lamentarán como se lamenta un primogénito. ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Dice, y llorarán como quien llora al unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, va más allá.
porque habla de un lamento sobre no solamente el primer hijo, sino único hijo. Porque cuando tiene usted 5 hijos, dice, bueno, me queda de consuelo 4 más. Pero aquí usted apreciaba a ese hijo porque era el único, no solamente fue el primero, era el único. Y usted lo pierde, imagínese el lamento de los padres, que al único lo perdieron. Entonces dice, así será el lamento de la nación de Israel. Y luego dice, en aquel día, reitera, vea, habrá nuevamente, ¿qué, hermano? Gran llanto. ¿En dónde? Jerusalén. En Jerusalén. Como el llanto de Adán Rimón en el valle de Megido. Ahora, solamente para ponerlo en contexto, este lamento que dice como en ese día, en el valle de Megido, fue cuando muere el rey Usías, uno de los reyes más prósperos de Israel, donde toda la nación, hermano, lloró por su rey. Y precisamente fue en ese tiempo cuando Isaías es llamado al ministerio. Isaías capítulo 6 nos habla de la muerte del rey Usías, un rey que había traído prosperidad a la nación de Israel. Y cuando él muere, pareciera que muere la esperanza de Israel. Y fue tan grande el lamento. Dice, no solamente llorarán como cuando se llora al primogénito, no, llorarán como cuando se llora al unigénito. Es más, es comparado cuando toda la nación lloró cuando el rey Usías murió. Es un lamento amargo. Es un lamento que está antecediendo a un lamento de arrepentimiento. La nación de Israel, hermano, está a punto de arrepentirse. Pero esto está por suceder en el futuro. Amén, hermano. Sí está quedando claro, ¿verdad? Eso es lo que trata la profecía de Isaías. Y dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y todas las mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Es decir, en ese tiempo habrá tal lamento por lo que hicieron. ¿Ok? Ya el versículo 3, hermano, habla acerca del efecto de haber creído y dice, en aquel tiempo habrá un manantial, y ese manantial precisamente es la gracia de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros, hermano? Ahora sí, vamos a regresar a Isaías 53. Solo quería ponerlo en contexto. Amén, hermano. Isaías está viendo, en conjunto con la profecía de Zacarías, a una nación que voltea atrás hacia el pasado e inicia con un gran lamento. Entonces, la profecía de Isaías 53 trata de una nación lamentándose al ver al que rechazaron y cómo lo trataron. ¿Sí queda claro, hermano? Amén. Espero que esto le deje un poquito más claro este pasaje. ¿Ok? No solamente es Isaías hablando de Cristo, está hablando de un acontecimiento futuro, de una nación volviéndose a Dios en arrepentimiento y fe. Una nación reconociendo que aquel que habían rechazado era el único que los podía salvar. Y que ahora están entendiendo eso y se están arrepintiendo. Por eso le digo que esto todavía no sucede, hermano. ¿Ok? Pero la obra de la cual ellos están lamentándose ya sucedió. Amén. Aunque no trata de Cristo, sí habla acerca de él. ¿Ok, hermano? ¿Sí me estoy explicando? Trata del lamento de una nación, pero se refiere a Cristo. ¿Ok? Ahora sí, veamos Isaías 53. Dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora escuche bien. El profeta inicia diciendo esto, hermano, acerca de cuánta gente no iba a creer esta obra. De hecho, cuando dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová,
Versículos antes, en el capítulo 51 y 52, Isaías habla acerca de esta grande obra que Dios va a hacer. Y cuando dice sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, hermanos, lo que está hablando Isaías es Dios que está a punto de hacer una obra que traerá redención. Y esa obra es como alguien que se está preparando para hacer un trabajo físico. E Isaías lo presenta en esa analogía. Cuando usted, por ejemplo, hermano, si yo traigo esta ropa y usted me dice, pastor, vamos a mover todas las sillas para este lado, ¿me ayuda? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo que yo voy a hacer al hacer algo, lo primero que hago, hermano, es esto. ¿Sí? Me descubro mi brazo, me desnudo el brazo para no ensuciar esta parte y poder trabajar de manera adecuada. Y lo que el profeta está diciendo, que Dios está a punto de hacer una grande obra, que lo que está haciendo es manifestando su brazo, es decir, desnudándolo. Él está preparándose como alguien que va a hacer algo importante, va a mostrar su fuerza, va a mostrar todo su poder en este trabajo, en esa obra. Y precisamente Isaías es de lo que está hablando, hermano. El Señor va a traer tal consuelo, va a traer tanta alegría a una nación que se endureció por tanto tiempo, y ahora esa nación va a lamentar, pero se va a arrepentir para que Dios la salve. ¿Me estoy explicando? Y es por eso que Dios dice, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, es decir, quién ha sido testigo de la preparación de Dios cuando va a salvar a alguien. ¿Sí queda claro? Ok. Y sigue diciendo más adelante, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí inicia, hermano, el lamento de la nación y dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Cómo qué, hermano? Aquí la nación de Israel está viendo a Cristo como un renuevo. Y dice, así fue para nosotros. ¿Cuántos han visto un árbol, hermano? Y en sus ramas, ¿cuántos han visto un renuevo? Amén. Y usted ve el árbol frondoso y ve un renuevo. Yo le pregunto, ¿qué es el renuevo para usted? Nada. Al menos para mí no significa nada. Porque el árbol es tan frondoso que un renuevo es insignificante. Y la nación de Israel así trató a Cristo. Algo insignificante, como un retoño. Mientras el árbol estaba frondoso, vieron a Cristo como algo insignificante, un retoño, un renuevo. Y además de esto añade y dice, como raíz de tierra, ¿qué? Seca. Yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes los ha traído una raíz de tierra seca? ¿Cuántos han visto una raíz seca? ¿Y cuántos se han detenido y dicen, ¡oh, qué hermosa raíz! Ven, tómale una foto, una selfie aquí con esta raíz seca. ¿Cuántos han hecho eso, hermano? ¿Sabe qué hacemos con la raíz seca? ¿Sí o no? ¿Es atractivo para usted una raíz seca? Y más en una tierra seca. Raíz de tierra seca. Si la tierra está seca, ¿cómo estará la raíz? ¿Ha visto la tierra partida en algún momento, hermano? En algún lugar que usted ha ido y dice, está tan árido que usted ve la tierra seca y la tierra, entre la tierra se ve la raíz, más seca aún que la tierra. Le pregunto, ¿eso es atractivo para usted? Bueno, eso era atractivo, tan atractivo era Cristo para ellos como la raíz de tierra seca. ¿Ve cómo empiezan describiendo a su Mesías? Ahora, usted va a ver ahí, ¿quién está diciendo esto? Aquí no es el profeta hablando, hermano. Es una nación. Vea, lo voy a leer y usted sígame con su vista, por favor. ¿Ok, hermano? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos. ¿Le qué? ¿Esto es singular o plural? Plural. No está hablando el profeta. Está hablando una nación. Le veremos. Más inatractivo, ¿para qué? Para que le deseemos. Es decir, todo verbo aquí es una acción. Y vea, hermano, cómo ellos están hablando esta acción en tiempo pasado. ¿Sí?
verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Y qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo dice que fue? Despreciado y desechado. Hermanos, si alguien fue despreciado y desechado, fue el mismo Señor. Ahora escuche bien, entienda esto. ¿Por qué razón es un lamento tan amargo? Porque ellos miran hacia sus generaciones pasadas, en este tiempo, cuando el Mesías vino y se encarnó, y ellos se miran en sus generaciones como los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los feos rechazaron al Señor. Como sus generaciones pasadas lo despreciaron y lo desecharon. Cómo hablaron de Él. Y ahora escuche bien, hermano, qué tan profundo es su lamento al pensar que desde este tiempo hasta este tiempo que todavía no llega, todas las generaciones que han pasado se han perdido rechazando al único que los podía salvar. Ellos están viendo a generaciones y generaciones y generaciones perdidas. Entonces su lamento es tan profundo. Por eso dice el Señor, habrá gran llanto. Escuche bien, hermano. Toda una nación llorando, lamentándose por cómo trataron a su Señor. Pero no solo eso, el efecto de su rechazo ha traído la perdición de generaciones y generaciones y generaciones enteras. Y Él dice, así tratamos a nuestro Mesías, despreciado y desechado entre los hombres. Cuando Él vino, Él decía venir de Dios y nosotros le decíamos que Él venía de fornicación. Cuando Él vino, Él dijo ser el Hijo de Dios y nosotros le dijimos que todas sus obras eran hechas por mano de Satanás. Cuando Él vino, lo tratamos como lo más despreciable. Inclusive Natanael llegó a decir, de Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? Cuando venga el Mesías sabremos de dónde viene, pero este ni siquiera sabemos de dónde viene. Despreciado y desechado entre los hombres. Y ellos llorarán. Este es un lamento. Esto es la narrativa de un lloro, de un lamento. Mientras ellos están recordando, están hablando de cómo lo trataron. Él fue despreciado por nosotros, desechado por nosotros. Es más, dice, fue un varón ¿de qué? De dolores. Lo hicimos experimentar los peores dolores que un humano puede padecer. Varón de dolores. ¿Y qué más dice? Y experimentó por nuestra mano el dolor. Lo quebrantamos. Lo hicimos doblegarse con azotes, con coronas de espina, con golpes. Fue tan despreciado por nosotros. No había estima para nosotros sobre Él. Vea, hermano. El Espíritu Santo está trayendo espíritu de gracia y espíritu de oración. Y ahora esta nación está clamando al Señor en un llanto y en un lloro profundo, hermano, porque, escuche bien, en un arrepentimiento genuino, si no hay lamento, si no hay un lloro por lo que uno ha ofendido a Dios, no es arrepentimiento. Es remordimiento de conciencia, y son dos cosas distintas. El remordimiento de conciencia no trae conversión. El verdadero arrepentimiento, hermano, trae conversión. Es el antesala de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo no puedo creer, hermano, que alguien venga y haya vivido toda su vida y después decir, hermano, yo oré
Pero hermano, yo no tuve en cuenta cómo yo traté las cosas de Dios y a Dios mismo. Yo no siento ningún dolor, no siento ningún pesar, pero ahora Cristo me salvó. Hermano, yo no puedo creer algo así. Yo creo en alguien que ha sido convertido por el Señor y que ha sentido pesar, dolor y tristeza en lo más profundo de su ser, porque Él quebrantó a un Dios santo, violó sus leyes. Cada ley de Dios fue infraccionada por su conducta y por su duro corazón. Y es por eso que ese hombre, esa mujer se lamentan profundamente. Si eso no has experimentado tú, amado hermano, quizá tú no has experimentado la salvación. Amén. Que tú necesitas ser quebrantado por tus acciones del pasado, por cómo trataste a tu Salvador. Amén, hermano. Este es un arrepentimiento genuino. Ellos están viendo cómo lastimaron a su Señor. Porque eso tiene que ver, hermano, del arrepentimiento que trae salvación. Es cómo fue nuestra conducta ante Dios. Si eso, hermano, es lo que el Espíritu trae a tu vida, a tu corazón, esa convicción. Por eso dice la Escritura que Él redarguiría al mundo ¿de qué? De pecado. De pecado. Por cuanto no creen en mí. Hermano, un pecador lo primero que siente antes de su salvación y antes del arrepentimiento es un profundo pesar. Amén. Que punza en su corazón, que no lo puede dejar tranquilo, no puede estar en paz. Entonces, cuando alguien se convierte o alguien dice que se convierte y no pasa eso, hermano, dudo que sea un arrepentimiento genuino. Dudo que sea un arrepentimiento que lo haya llevado a la salvación. Todo aquel que se ha arrepentido en algún momento al reconocer a Cristo, hermano, sienten pesar. Porque se dan cuenta cómo lastimaron a Dios. Él dice la nación, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro. Fue tan mayugado el Señor que cuando la gente lo veía, volteaban el rostro y le decían: ¿usted le ha tocado ver en alguna noticia de esas noticias que son demasiado crudas? De hecho, inclusive, hermano, hay algunos videos que se publican en los diferentes medios de comunicación y no los ponen así de manera expresa, ¿verdad que no? Si usted lo ve por un celular, ahí le dicen: cuidado porque este video, cuidado porque esta imagen puede ser demasiado cruda para usted. ¿Quiere ver este video? De clic aquí, pero cuidado, le están advirtiendo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Y cuántos de ustedes son de este tipo de personas que dicen que lo ven y lo primero que es: ay, no me enseñes eso? ¿Sí o no? ¿O cuántos les dicen: ay, qué bonito, no, hombre, mira cómo lo dejaron, ay, qué padre? ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Qué sentimos? Repugnancia. No queremos ver a alguien que fue golpeado, lastimado o herido, hermano. ¿Qué es lo primero que hace uno? Voltea su rostro. Eso es lo que provocó Cristo en muchos en su nación. Ni siquiera querían verlo. Su rostro estaba tan desfigurado, hermano, que les causaba náusea. Y dice: como escondimos en él el rostro, nos volteamos para no verlo. Ni siquiera fuimos capaces de mirar lo que le estábamos provocando. Esta es una nación arrepintiéndose. Como escondimos en él el rostro, dice, fue menospreciado. No lo apreciamos como tal. Él venía a hablarnos de parte de Dios y nosotros cerramos el oído. Él venía a hablarnos al corazón y nosotros no quisimos escucharlo. Él venía a buscarnos porque estábamos perdidos y nosotros creíamos que éramos justos. Creíamos que no necesitábamos la salvación. Y le volteamos el rostro. No era digno ni siquiera de nuestra mirada. Eso es lo que la nación está diciendo, hermano, en esta narrativa. ¿Va quedando más claro? Amén.
Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es el trato de lo que hicimos con Él. Y ahora, ellos entienden la obra de Cristo, el intercambio que Cristo hizo por ellos. Y dicen, por eso, hermano, Isaías 53, cuando Felipe fue llevado al desierto y venía un eunuco etíope, venía leyendo precisamente este pasaje, ¿se acuerdan? Allá en el libro de los Hechos. Y él venía leyendo este pasaje y se acerca a Felipe al carro y le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo he de entender si no hay quien me explique? Y entonces, sentándose Felipe en el carro con él, empezó desde la escritura, los profetas, la ley y los profetas y los salmos, y le empieza a explicar hasta llegar hasta el bautismo de Cristo y hasta la muerte y resurrección de Cristo. Le empieza a explicar todo el Evangelio, hermano, porque Isaías 53 precisamente es la base de la obra del Evangelio. Amén. Aquí, hermanos, se habla del advenimiento de Cristo, del ministerio de Cristo, del rechazo y padecimiento de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo y de la gloria de Cristo. Se conoce a Isaías, hermano, como el primer evangelio de los 5 que existen. Hay 4 en el Nuevo Testamento y a Isaías se le conoce como el evangelio número 1. Y de hecho, el puro pasaje de Isaías 53 nos habla claramente del evangelio completo. Si usted no tuviera otra escritura, hermano, le bastaría Isaías 53 para entender el evangelio. Amén. Y esta es una nación lamentándose por su Mesías, un Mesías que ha sido rechazado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos, vuelve a hablar en plural, y dice, de él el rostro fue menospreciado y no, ¿qué, hermano? Lo estimamos. Ciertamente, o sea, no solamente lo rechazamos, sino que rechazamos su persona, pero además su obra. El efecto de su obra la rechazamos. Hermano, por eso, cuando alguien rechaza el evangelio, no solamente está rechazando a la persona de Cristo, sino que está rechazando la obra de Cristo. Porque el evangelio trata acerca de la persona de Cristo en sí y de su obra expiatoria. Amén. Amén. Hay gente que se la pasa hablando de Cristo, pero no de lo que Cristo hizo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? El evangelio conlleva hablar de su persona y conlleva hablar de su obra. ¿Ok, hermano? Porque a veces nos decimos, no, es que Cristo es amor, mira, Cristo es gracia, Cristo es misericordia, mira, Cristo es maravilloso, sí, pero su obra habla más de su carácter que simplemente hablar de su carácter como tal. Porque aquí vamos a ver, hermano, lo que Él padeció y cómo esta afectación del pecado, del que mucha gente no quiere hablar, tiene que ver en la obra de Cristo. Amén. Recuerde que la nación de Israel, los fariseos sobre todo, ellos se sentían justos en sí mismos. Es más, ellos decían que el reino de los cielos ya estaba abierto para ellos. Y cuando Cristo les decía, ustedes son ciegos, ¿qué? ¿Nosotros ciegos? ¿Qué te pasa? Nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Y qué les decía Cristo? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes me quieren matar. Y me quieren matar porque no son hijos de Abraham. Es más, vosotros sois hijos del diablo. ¿Ve? Y cuando Él les decía las enseñanzas que les daba, era porque ellos se sentían tan justos. Y en una ocasión el Señor les refirió y les dijo, había 2 hombres, uno fariseo y el otro era publicano. Y un día ambos subieron al templo a orar. Y el fariseo, dice, orando de pie y consigo mismo, le decía al Señor, Señor, gracias te doy, porque yo no soy como los hombres que están alrededor de mí,
Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como estos hombres pecadores. Es más, ni siquiera soy como este publicano. Señor, yo soy así, yo soy asá. Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermano, oraba consigo mismo. No era ni siquiera capaz de doblar sus rodillas y reconocer el señorío y la soberanía de Dios. Y les decía el Señor, aquellos que se creían justos en sí mismos, les refirió esta parábola. Mientras que el publicano, dice, oraba allá a lo lejos e hincada la rodilla y ni siquiera se atrevía a mirar hacia el templo. Él decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Mientras unos se humillaban, otros se enaltecían, y esos que se enaltecen son la misma figura de ustedes, les decía el Señor. Ustedes no creían requerir salvación. Cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, Pedro dice, ustedes han rechazado a la piedra angular. Cristo es la piedra rechazada por los edificadores. Él es la piedra principal del edificio y ustedes, los arquitectos, la han rechazado. ¿Y saben qué? Cristo era la única fuente de salvación y ustedes la rechazaron. ¿Y saben qué? En ningún otro nombre hay salvación. De ahí viene esta parte que Pedro les dice. O sea, ustedes entiendan que en ninguno otro hay salvación y el único ya lo rechazaron. Amén. También perdidos. Porque el único que los podía salvar lo han rechazado. ¿Ven? La arrogancia de una nación está volviéndose a Dios. Esa arrogancia está siendo quitada para experimentar la salvación de Cristo. Y por eso la nación dice, ciertamente, es decir, es cierto. Es cierto. Nosotros somos pecadores. Nos sentíamos justos y decíamos en nuestra justicia, somos hijos de Abraham, y entonces todas las promesas son para nosotros. Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y no hay ningún problema con Él, pero ellos están reconociendo ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando habla de enfermedades, no habla de lo físico, hermano. La enfermedad es un efecto del pecado. Aquí no están hablando, hermano, de la parte física, sino que la parte física, recuerde siempre, cualquier tipo de enfermedad es un efecto del pecado. Amén, hermano. La enfermedad que usted y yo experimentamos hoy es un efecto del pecado, de la caída. Amén. Toda enfermedad es a razón del pecado. Pero la nación no se está refiriendo a la parte física, a su enfermedad física. Ellos están hablando acerca de la enfermedad por causa del pecado, su ceguedad por causa del pecado, su invalidez por causa del pecado, su sordera por causa del pecado, su muerte espiritual por causa del pecado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Dolores, eran nuestros. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos morir y sufrir el dolor, pero Él ciertamente fue quien las llevó. Ellos están refiriéndose al intercambio que hubo en la obra expiatoria de Cristo. Cristo llevó nuestros pecados para que tú y yo, que creemos en Él, pudiésemos llevar el beneficio de su vida santa y justa delante de su Padre. Ese intercambio, hermano, fue hecho en la cruz. Tú y yo, perversos y malvados, bastó creer en Cristo para que la vida justa de Cristo me fuera imputada a mí. Pero mi vida impía, inicua, llena de pecado y de maldad, le fue imputada a Cristo. Y Él sufrió mi dolor y el tuyo.
No se está refiriendo, hermano, aquí que es una enfermedad y decir, Cristo sufrió mi dolor de pierna. Hermano, no se está refiriendo a eso. Es el pago de nuestra iniquidad, a lo que la nación se refiere. Es el pago de nuestro pecado. Eso lo llevó Cristo. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mientras Él hacía una obra en beneficio nuestro, llevando nuestras iniquidades, porque nosotros debíamos darle cuentas a Dios, pero Él en su obra evita que aquellos que son culpables, cuando creen en Él, evitan darle cuentas al Padre. ¿Sí me explico, hermano? Todos los que hemos creído en Cristo, hermano, hemos evitado el juicio de Dios. Nunca más, nunca nos vamos a presentar ante el juicio que íbamos a estar presentes. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. No habla de un sentimiento, hermano. Dice paz. Estábamos enemistados con Dios. Mi pecado hizo una división entre Dios y yo, pero Dios en Cristo trajo paz, gloria a su nombre. Hoy Él ya no tiene nada contra mí porque Cristo pagó el precio de mi pecado. Ciertamente Él llevó mi dolor, llevó la razón de mi pecado. Dice la nación, pero nosotros les tuvimos por azotado de Dios y abatido. Vean la tristeza, hermano. Ellos decían, cuando nosotros lo vimos colgado, dijimos, crucifícalo, porque entendíamos que era Dios que lo iba a azotar y que lo iba a castigar por sus herejías, por sus blasfemias. Es más, nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Es decir, ellos decían, está sufriendo justamente. Ese hombre que está ahí está sufriendo por sus blasfemias. Cuando nosotros le vimos sufrir ahí, decíamos, Dios lo está castigando y nosotros somos el instrumento de Dios para llevarlo al castigo. Nosotros creíamos que éramos instrumentos de Dios. Nosotros le tuvimos por azotado y abatido de Dios. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Es más, pensábamos que estábamos haciendo la obra de Dios. Cristo, hermano, dijo, vendrá el tiempo en que cualquiera que os mate pensará que hace servicio a Dios. Y eso le pasó a la nación de Israel. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dijimos, Dios lo está hiriendo, Dios lo está castigando justamente. Ve el profundo dolor de una nación que está a punto de arrepentirse, que en el futuro se va a arrepentir, porque están mirando hacia ese acontecimiento del cual Isaías profetiza, la venida de Cristo. Están viendo a su Mesías sufrir por causa de ellos, y es la nación llorando, es una nación lamentándose. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ve el reconocimiento. Si Él sufrió, fue molido por causa nuestra, molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué dice? Fue sobre Él. Pero ella dice de nuestra paz. O sea, hoy vamos a experimentar la paz con Dios, pero ese precio fue tan alto que Él lo llevó. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué, hermano? Es decir, su obra, ese desfiguro, parecía una llaga completa su cuerpo. Y por su llaga nosotros fuimos sanos.
Pero no está hablando, hermano, refiriéndose, escuche bien, reitero, no quiere decir que no se aplique, porque inclusive uno de los evangelistas hace referencia a esta parte cuando Cristo sanaba los efectos del pecado. No en sí por la enfermedad como tal. La enfermedad, recuerda, hermano, es un efecto del pecado. Y cuando el Señor sanaba los efectos del pecado. El Señor no sanaba por querer sanar una enfermedad física, hermano, y que esa persona fuese sana sin importar lo que hiciera o dejara de hacer. No. Era una muestra de la obra expiatoria, de lo que hace su obra con relación al pecado. Los efectos del pecado son quitados cuando la obra expiatoria de Cristo es aplicada en el corazón de un alma. Así siempre decía el Señor, tu fe te ha salvado, y lo sanaba. Efectivamente, porque en sí se refería a la salvación del alma. Y recuerde que la enfermedad, como la maldad, todo es efecto del pecado, hermano. La muerte en sí misma es un efecto del pecado. Pero ellos están reconociendo aquí, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué, hermano? Curados. O sea, vea cómo ahora, hermano, ellos están entendiendo este intercambio de la justicia de Cristo aplicada a ellos, pero su maldad aplicada a las espaldas de Cristo. Pero todo eso trajo ahora un beneficio. Ellos no dicen, por su llaga seremos. Ellos dicen, fuimos. Es decir, tal entendimiento ya les trajo la salvación. Es una declaración que aún no sucede, pero ya en su efecto ellos lo reconocen. Y ahora, vea, dice, ¿todos qué? Descarriamos como... ¿Verdad que no está hablando aquí el profeta uno solo? ¿Qué dice? Todos nosotros. La nación. Nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos. Todos le dimos la espalda al Mesías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque esa es la naturaleza de una oveja, hermano. Una oveja que no es pastoreada tiende a desbalagarse. Amén, hermano. Amén. La naturaleza de una oveja no es estar en el orden, tiene que ser pastoreada. Amén. Amén. Por eso cuando Cristo vio a toda esa multitud, dice, las vio como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Porque las veía todas así desbalagadas en el montón, hermano. Un rebaño de ovejas sin pastor es un rebaño desbalagado, descarriado. Se tienden a perder. Por eso una oveja, hermano, que no está sujeta en un lugar, hablando en esta analogía, hermano, que hace el Señor, que no tiene un pastor, hermano, es una oveja descarriada. ¿Me explico? Amén. Pero dice la nación, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, porque nuestra naturaleza es lo que hicimos, le dimos la espalda al Señor. Cuando Él vino hacia nosotros a encontrarnos, nosotros huimos de Él. Como una oveja, lo que hace una oveja se descarría. Bueno, esto hicimos por naturaleza. Nos descarriamos, cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado de todos. El pecado de todos nosotros. Y cuando eso hicimos, él como quiera fue. Y él dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se defendió. Somos testigos de eso. Las generaciones y generaciones han contado cómo ese hombre no se defendió, no abrió su boca, ni siquiera pidió justicia. Pudo hacerlo, como le dijo a Pedro, puedo pedir una cantidad de legiones de ángeles, Pedro, pero no lo voy a hacer. Lo pudo hacer, se pudo defender, pero no se defendió. Él fue como una oveja al matadero, no abrió su boca, no se defendió. Él no proclamó justicia, él sabía lo que venía. Él no se quejó. Es más, él oró por los transgresores. Si en algo abrió su boca fue para orar por aquellos que están en contra de él.
Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que hace una oveja, hermano. Yo no sé si usted ha visto cómo trasquilan, o en los esquiladeros, o los esquiladores, cómo rapan y quitan la lana a una oveja. Meten la máquina, hermano. ¿Y sabe qué hace la oveja? No dice, no se mueve, no provoca resistencia, simplemente permite que lo haga. Así era el Señor. Hicieron con él como quisieron. Fue esquilado y no hubo movimiento de resistencia en su obra. Él fue como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Yo le he dicho a ustedes, hermano, que en la cultura judía no se castigaba a una persona a menos que pasaran 40 días. Nadie podía ser juzgado a menos que pudiera defenderse durante un tiempo determinado, y ese tiempo eran 40 días. Pero ¿sabe qué hicieron con Cristo? A Cristo no le dieron oportunidad de nada, ni siquiera a la cárcel fue para esperar el tiempo de su defensa. Y del juicio lo quitamos, dice, ni siquiera se hizo un juicio de él. No era como cualquier caso donde se llevaba a la gente y se ponía en la cárcel para que tuvieran un tiempo para preparar su defensa y entonces un juicio. No, con él no fue así. Le fue quitada la cárcel, le fue quitada el juicio e inmediatamente lo matamos. Ahora entiende la razón de ese lamento. Están llorando, hermano. Harán gran lamento como quien llora al unigénito, como quien llora al primogénito. Lloran, pero es un lloro que antecede a su salvación. Gloria al Señor. Porque, es un lamento muy lindo. Todo lamento por el pecado para volverse a Dios es un lamento maravilloso, hermano. Y entonces Isaías 53 se trata de una nación que está llorando y está narrando cómo trataron a su Mesías. Y dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los, ¿qué, hermano? Es decir, lo matamos. Y por rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos, ¿su qué? Su sepultura, mas con los ricos fue, ¿en qué? En su muerte. Cristo fue sepultado en la tumba de uno de los hombres más ricos de Israel, Nicodemo. Una tumba nueva. Con los ricos fue en su sepultura. En su muerte fue con los impíos, pero su sepultura fue con los príncipes. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño, en su boca reitera su santidad y su inocencia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Aquí ya habla el profeta. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es un lamento maravilloso. Y ojalá, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, o al menos no haya experimentado un lamento como este, hoy es la oportunidad de que pueda ver a Cristo como lo que realmente es. Amén. Alguien inocente, siendo Dios, muriendo por mi pecado y por el tuyo. Mientras Él era inocente, murió por mí, que soy culpable. De esto trata Isaías 53. ¿Ve? Amén. Y entonces cuando Felipe le habla a este etíope eunuco y le dice: esto va a suceder también en tu corazón. ¿Crees esto?
Es más, le llega a hablar hasta del bautismo. Es más, mira, si tú crees, tú necesitas ser bautizado. Y cuando el etíope ve unas aguas, dice, he aquí, yo creo ese pasaje. Amén. Yo lo asimilo para mí. Creo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice, y tú hablas que si yo creo y soy bautizado, aquí acá hay un arroyo, vamos a bajarnos, yo quiero ser bautizado. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Y le dice Felipe, no, dijo, si crees de todo tu corazón. Bien, pues dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Hermano, dice Hechos, dice Lucas, que descienden a las aguas. Y cuando ese eunuco es bautizado y sale de las aguas, de repente Felipe ya no estuvo más. Y él no vio a Felipe. No importa dónde esté Felipe, yo llevo a Cristo y yo me lo llevo para mi casa. Y dice que él se fue contento y gozoso hacia Etiopía. Y sin duda ese hombre se volvió un predicador y un evangelista y llevó el evangelio por una cita como esta. Aleluya. Póngase de pie. Gracias. A Dios sea la gloria, aleluya. Señor, gracias, Señor. Precioso es este mensaje, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no haya entendido esta verdad, pero que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado como lo traerá a toda una nación, que vemos declarando este acontecimiento acerca de su Mesías. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha reconocido como tal, en esta hora, Padre, tráele convicción de pecado por tu Espíritu Santo. Señor, que Él pueda ver la gravedad de la ofensa, lo que causó su ofensa hacia ti, su pecado, su transgresión, su iniquidad, su maldad. Es por nuestra maldad que tu Hijo Jesús fue a la cruz. Que por gracia podemos nosotros hallar perdón y salvación en esa obra preciosa, al contemplar a la persona de Cristo. Bendecimos, Señor, tu nombre por la vida de esos profetas que hablaron acerca de la persona y de la obra de tu amado Hijo, Señor. ¿Cuántas almas han venido a tus pies cuando han leído este bello pasaje, Señor? Pero más aún, ¿cuántas almas de tu nación vendrán a tu conocimiento cuando consideren las letras de un profeta que ellos conocían muy bien, pero que sus profecías no habían caído en su corazón? Dice tu palabra que tú derramarás espíritu de gracia y espíritu de oración. Y ojalá hoy no sea la excepción en que tú derrames tu espíritu de gracia en este lugar. Y que haya un clamor, una oración hacia ti pidiendo misericordia y compasión, Señor. Y que tú puedas derramar tu gracia trayendo perdón y salvación, Señor. Gracias por la obra maravillosa, Señor. Gracias por la persona de Cristo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, amado Señor. Grande es tu nombre, Señor.